Bienvenidos al podcast de Dysphoria Tattoo Studio. Todo lo que necesitas saber sobre características, configuración y uso de equipo e insumos para tatuar, disponible en audio. Dysphoria. Hola, soy su amiga Dysphoria, dándoles la bienvenida a este segundo episodio, donde el tema es máquinas de bobinas para tatuar, tradición contra moda, donde me adentraré en mi experiencia con este tipo de máquinas y con máquinas modernas, comparándolas de una manera personal e imparcial, basada en mis conocimientos adquiridos en el tiempo que llevo practicando el tatuaje y compartiéndoles mi opinión sobre el uso de máquinas de bobinas en la actualidad. Responderemos algunas preguntas que muchos se hacen hoy en día, como pueden ser: ¿es factible seguir usando máquinas de bobinas al tatuar? ¿Puedo obtener mejores resultados tatuando con máquinas de bobinas? ¿Son difíciles de utilizar las máquinas de bobinas en el tatuaje? ¿Debo de aprender a tatuar con máquinas de bobinas? Entre otras. Comencemos teniendo claro que las máquinas de bobinas son las primeras máquinas que existieron para tatuar, y que aunque han cambiado muy poco en todos sus años de existencia, sí han evolucionado en cierta medida, pero ahora son vistas y señaladas por muchos como máquinas anticuadas, antiguas, viejas y pasadas de moda, como si eso quisiera decir que no son buenas. En mi opinión, ese es el primer problema. El tatuaje no debe de ser visto como una moda, y el equipo no debe de ser elegido solo porque otros están comprándolo o usándolo, pero muchos lo ven así por la facilidad que hay ahora para encontrar todo tipo de equipos e insumos a costos muy bajos, algo que antes no pasaba, ya que no había tanta variedad de tiendas de equipo como las hay ahora, y no eran tan fáciles de conseguir las máquinas, se tenían que mandar a importar y era muy costoso. Al tenerlas no era nada fácil conseguir insumos y todo lo necesario para tatuar de manera correcta y con la higiene y medidas de seguridad con las que hoy podemos hacerlo. Las nuevas generaciones de tatuadores tienen entre sus filas a muchos que quieren obtener resultados inmediatos y fáciles sin tener que esforzarse en lo absoluto por aprender todas las teorías, técnicas y prácticas que forman a un verdadero tatuador con la propia experiencia. El conformismo de muchos los hace recurrir al argumento de descalificar y denigrar las máquinas de bobinas, cuando lo único que pasa es que nunca pudieron aprender a usarlas porque nunca quisieron hacerlo de manera correcta por la dificultad que implica, y al tener al alcance máquinas automáticas como las máquinas rotativas tipo pen, que desde hace un par de años son la novedad, únicamente se conforman con los resultados que la máquina quiera dar por su propia configuración, que muchas veces es imposible de calibrar ni de personalizar para obtener los resultados que el tatuador decida. Las máquinas de bobinas son las máquinas más confiables que existen, según mi experiencia al utilizarlas, porque son herramientas que no están limitadas a una sola forma de funcionamiento, porque no tienen una configuración fija, sino que yo puedo decidir qué tan duro será el golpe del martillo según mi necesidad de solidez al trabajar, qué tan abierto quedará el 8 para tatuar según las diferentes técnicas como son línea, sombra y color. Puedo decidir si la máquina será para línea o para sombra y color, configurándola, ajustando los flejes, el martillo y el tornillo de contacto, dependiendo de para qué sean las bobinas. También, de ser necesario, puedo reemplazar cualquiera y cada uno de los componentes de mis máquinas de bobinas y transformarlas en máquinas personalizadas para cualquier fin y únicas en su tipo. Anteriormente, estas máquinas se hacían solo artesanalmente, por lo que eran únicas e irrepetibles, hechas por manos humanas y no por computadoras, software ni cortadoras CNC, como se hacen ahora, que se fabrican en serie, siendo solo un producto más y no una pieza artesanal. Existen personas y sellos de renombre que aún las fabrican de manera artesanal, así como también hay quienes hacen máquinas rotativas tradicionales de la misma manera. Siendo lo más objetiva posible, puedo asegurar que las máquinas pen no tienen nada de artesanal ni nada de personales que las conecte con el usuario, y sin darnos esa experiencia de poseer una pieza única, algo que nadie más tiene y que dará los mejores resultados sobre otras máquinas. Hoy, ridículamente, todos quieren tener lo que el otro tiene.
lo que está de moda o lo que ven en videos virales y lo que todos comprarán, en lugar de poseer algo único y especial que los represente y trabaje de la mejor manera en conjunto con sus capacidades. El conocer las máquinas de bobinas, saber configurarlas y usarlas es parte de lo que es el arte del tatuaje, porque mucho más que tatuar lo es dominar la calibración de estas máquinas. Para mí es gracioso porque muchos dicen vivir del bello arte del tatuaje, pero realmente no se han acercado ni de lejos al arte, ya casi nadie lo hace realmente, porque hoy en día la mayoría de los tatuadores ya no dibujan, descargan o copian diseños, ya no hacen esténciles a mano, usan impresoras sectográficas o impresoras térmicas, ya no configuran sus máquinas ni quieren aprender a armarlas y montarlas, compran las más fáciles de usar, que no se calibren ni se configuren para no tener que esforzarse un poco en aprender a usar máquinas clásicas, y mucho menos sabrían cómo hacer sus propias agujas y colocarlas correctamente en grips y puntas tradicionales como se hacía antaño. Hoy con solo un pequeño giro cambian una aguja de cartucho sin tener que hacer absolutamente nada. Esto me hace preguntarme, ¿un individuo como los que describo de verdad debe o puede ser considerado un tatuador real? Y más aún, ¿una persona que evita todo tipo de técnicas y equipos tradicionales para trabajar puede ser considerado un artista? Yo creo que no, para nada. Un verdadero artista siempre buscará herramientas que, lejos de limitar su capacidad, su aprendizaje y su crecimiento, impongan retos a su mente que supongan a corto, mediano y largo plazo estar por arriba de ese tipo de tatuadores que solo utilizan la tecnología para facilitarse las cosas, viviendo de la mediocridad y haciendo todo por ego, por moda o por dinero, pero no por amor al arte ni a su propia inteligencia. Quiero aclarar que no estoy en contra del uso de la tecnología en el tatuaje, porque esta existe para mejorar y facilitar las condiciones de trabajo, acortando los tiempos de producción en casos donde el flujo de trabajo es constante. Lo primordial para ser un verdadero tatuador que sobresalga de entre el montón es hacer las cosas diferentes y mejor, cosa que paradójicamente muchos no hacen. Hacen las cosas como las dicta la moda y como las dictan otros, replicando lo que hace el tatuador o influencer más famoso, pero quieren ser únicos y originales teniendo resultados distintos. Eso es la definición de locura. No tiene sentido. Sé que muchos van a sentirse aludidos por lo que digo y que se pondrán rojos de coraje, así que en mi opinión personal y de muchos verdaderos tatuadores, creo que todo artista debe de cumplir con ciertos requisitos y aprender a hacer las cosas de cierta manera, dentro de los estándares de lo que verdaderamente es el arte del tatuaje. Para eso les voy a compartir unos consejos. Aprendan a calibrar y usar máquinas de bobinas especializadas para línea, para sombra o híbridas, y no solo usar máquinas automáticas. Aprendan a utilizar máquinas rotativas clásicas como son las de golpe recto, las transversales, las tipo direct drive, que muchas veces son regulables en cuanto a stroke, y no solo usar máquinas pen que no requieren de ninguna configuración. Aprendan a dibujar y no solo copiar o calcar diseños de otros. Aprendan a hacer esténciles a mano y no solo usen impresoras o copiadoras térmicas. Aprendan a colocar una aguja en un grip tradicional correctamente y no solo a cambiar agujas de cartucho. En conclusión, el arte del tatuaje solo es arte cuando se hace tradicionalmente, pero claro que con el paso del tiempo y conforme tomemos experiencia, podemos apoyarnos de todos esos medios tecnológicos que para un estudio o un tatuador profesional son indispensables, pero solo cuando ya hemos aprendido lo necesario sobre los principios básicos para ser un verdadero tatuador. Yo utilizo máquinas rotativas tipo pen por la velocidad y comodidad, pero primero aprendí a usar máquinas de bobinas y rotativas clásicas que para mí dan los mejores resultados, y cuando así lo requiero uso estas. Yo uso agujas de cartucho por su versatilidad cuando se necesitan muchos tipos de agujas en un mismo trabajo, pero antes aprendí a montar y colocar agujas en grips con puntas tradicionales para usarlas tanto en máquinas de bobinas como rotativas clásicas. Yo utilizo impresoras y copiadoras térmicas para tener un mayor nivel de producción en menos tiempo, cuando el flujo de trabajo así lo impone, pero antes aprendí a hacer esténciles a mano, con paciencia, para hacerlos así cuando el trabajo lo requiera. Las herramientas de un tatuador
no deben limitar su proceso de aprendizaje ni de producción, mermando su capacidad de crecimiento, sino al contrario. Si uno quiere llamarse artista, debe siempre buscar herramientas y técnicas que nos impongan retos y motiven nuestro crecimiento personal y artístico. Para mí las máquinas de bobinas solo son descartadas por quien va guiado por la moda, las tendencias y la falta de deseo de aprender realmente para crecer de manera integral. Así que si estás empezando o pensando en comenzar a tatuar, espero que mi experiencia, lejos de ofenderte o ofender a alguien, sirva para entender mejor cómo el concepto de arte del tatuaje está devaluado y tú decidas de qué lado quieres estar, del lado de los artistas del tatuaje o del lado de los simples tatuadores que no tienen más que ofrecer ni de lo que enorgullecerse. Recuerda, la mejor manera de hacerlo es hacerlo a tu manera. Nos escuchamos en un siguiente capítulo del podcast sobre máquinas de bobinas. Gracias por escuchar y hasta la próxima.